El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: Maestro, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, el miércoles santo, antes del jueves santo, es conocido como el miércoles de la traición. Y es precisamente porque es hoy, de acuerdo al Evangelio, que Judas vende a Jesús, lo entrega por 30 monedas. Miren, en el Antiguo Testamento los judíos esperaban un rey, un Mesías que los librara del dominio del Imperio Romano. Un Mesías político, un Mesías con poderío político, económico, social. Pero fíjense de un aspecto bien importante: Jesús no viene a liberarlos económica, política, religiosamente. Jesús venía a liberar al pueblo del pecado. Y esto le causó desilusión a Judas, porque Judas seguramente estaba muy contento, ¿no? Seguía a un maestro famoso, la gente lo aclamaba, hacía milagros, resucitaba muertos, sanaba enfermos, multiplicaba panes, fue recibido como rey en Jerusalén. Estaba seguro que le iba a tocar un huesito, pero cuando se da cuenta que el reino que Jesús viene a traer no consiste en tomar el poder político y económico y hacer un reino humano, Judas se siente desilusionado y decide venderlo. Le pone precio, 30 monedas, que era el precio que se pagaba en aquel tiempo por un esclavo. Fíjense qué doloroso. Jesús es vendido a precio de esclavo. Pero la realidad de Judas es también la realidad de nuestro mundo. Cuando nosotros vendemos a Cristo y traicionamos nuestra fe porque Dios no cumple nuestras expectativas o lo que nosotros queremos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, se aleja de Dios o deja perseverar en la fe porque cuesta? Porque las cosas no salen como uno quiera. Porque no obtiene lo que uno pide. ¿Cuánta gente después de una enfermedad o la muerte de un ser querido se aleja de Dios e incluso se va enojado en contra de Dios? ¿Por qué me quitaste este familiar que yo tanto amaba? Y nos comportamos como si fuéramos dueños, como si la vida nos perteneciera.
¿Cuántas veces la gente traiciona su fe, se cambia de religión, va a ver a un brujo, una bruja, hacen hechicería, magia, limpias, usan amuletos, leen horóscopos, con tal de ¿qué? De recibir lo que con Dios no recibieron. Y nos convertimos en Judas y vendemos a Jesús a precio de esclavo. Pero fíjense muy bien, lo más doloroso para Jesús no es tanto que le hayan vendido, es quien lo hizo. Porque de sus enemigos, los fariseos, esperaba todo tipo de ataques, pero de aquellos que comían a su mesa, qué triste. Y vean ustedes, una traición duele cuanto más se da en una persona que tú amas, que tú estimas, que tú le has dado tu confianza. Jesús en la última cena dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Quién? Aquel que moja su pan en mi plato. Fíjense ese gesto. ¿A quién le dan ustedes de comer de su mismo plato? ¿Al extraño? A la persona que más confianza le tienen y que quieren más, ¿sí o no? A nadie más. Jesús permite que en la última cena Judas, el que ya lo había vendido en un acto de amor, de ternura, que mojara en su plato el bocado de pan. Y fíjense cómo dice en este evangelio otro, que cuando Judas tomó ese bocado, el demonio entró de él y fue para entregarlo. A veces fíjense cómo la Eucaristía, nosotros podemos incluso recibirla estado de pecado. ¿Cuánta gente se acerca a comulgar sin estar en gracia de Dios? Es bien triste, por ejemplo, los 15 años, bodas, primeras comuniones, confirmaciones, misas, por ejemplo, el domingo de Ramos, de Resurrección, de Navidad, gente que nunca viene a la iglesia, gente que lleva años sin confesarse, incluso los mismos papás mandan a sus hijos, corre, ve y comulga, sabiendo que a sus hijos ni a misa los traen. Pidámosle al Señor la gracia de reconocer el horror de nuestro pecado. Estos días santos nos deben de llevar a reflexionar la pasión de Cristo y darnos cuenta que todo lo que Jesús sufrió es fruto de nuestro pecado. En Cristo crucificado en la cruz contemplamos dos cosas: el amor tan grande que Dios nos tiene y el horror tan grande del pecado que hace que el Hijo de Dios, el inocente, el puro, tenga que morir de esa manera, clavado en una cruz, ensangrentado, derramando su sangre. La mentalidad judía, la sangre es la vida, aquel que entrega su vida por nosotros. Siendo nosotros los que debíamos haber pagado esa condena, Él hace suya nuestra condena para redimirnos. Y regreso un poquito a la idea principal. Todos llevamos un poquito de Judas cuando traicionamos a Dios por no cumplir nuestras expectativas. Jesús dice en el Evangelio a Satanás, mi reino no es de este mundo. Pidámosle al Señor que, ejemplo de Jesús, seamos humildes y dóciles para hacer nuestra vida, no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Imagínense Jesús siendo flagelado, sufriendo horrores, dolor terrible, inmenso. No se rebela contra de Dios. Acepta el sacrificio, el sufrimiento y le ofrece a su Padre Dios. Que no se haga tu voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice Jesús en el huerto de los olivos, cuando dice, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Que los momentos difíciles, cuando no entendemos, cuando el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, el dolor, los problemas familiares,
nuestras tristezas, nuestras depresiones, sentimos que nos sobrepasan, hagamos nuestra esa oración de Jesús. Que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, que así sea.